Gracias, señor presidente. Yo sí, además de manifestar que apoyamos el dictamen en sus términos, sí creo que esta Cámara sí tiene la obligación política de hacer una valoración pública y una discusión de los resultados del gasto público. Eso es bueno para la salud pública, eso es bueno para el país y eso es bueno para el resto de las decisiones de gasto que tengan que tomarse en México. Esa es parte de nuestra responsabilidad como encargados de fiscalizar el gasto y de observar al Ejecutivo. Creo que llamados en otro sentido, pues creo que no son democráticos y no contribuyen a que el país sea mejor. Creo también que en ese sentido es importante transformar la manera en que se gasta y la manera en que se fiscaliza. Creo que lo que encontramos en la cuenta pública es efectivamente un sistema de planeación y de control que no sirve, un sistema que fue establecido básicamente en los años 80 y que no está logrando ni que el gasto público sea bien planeado, ni que el gasto público sea bien fiscalizado. Y que además las reformas establecidas en los últimos años en materia de evaluación de gasto tampoco están generando indicadores y evaluaciones que incidan en el mismo. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad es proponer soluciones a estos temas, porque hay problemas por supuesto en los estados. El Estado de México, alrededor del 20% de lo que se revisó, se observó. En el gobierno federal queda pendiente el caso pues de que un ex oficial mayor dice que no estaba de acuerdo en un finiquito y entonces pues ¿quién lo ordenó? Seguramente el titular de la dependencia. Y es ahí donde el hecho de renunciar siquiera a discutir la posibilidad de transformar los órganos de fiscalización en México, hacerlos generales para el resto del país, hacer, por ejemplo, que sea pública la información de las auditorías una vez que el auditor haya dado a conocer su informe, que fue la reforma que votamos hace unos días, que en el Senado, Acción Nacional quiere bloquear y que en esta Cámara de Diputados ni siquiera se puso a discusión, sí implica el hecho de renunciar a la responsabilidad que tenemos como legisladores de fiscalizar el gasto público. Que quede muy claro que en esta ocasión, Acción Nacional sí quedó a deber a los mexicanos la oportunidad de que se concrete una reforma trascendental en materia de vigilancia y fiscalización del gasto público. Gracias. Señor diputado, le quiere formular una pregunta el diputado Emilio Serrano, Jaime Cárdenas y Estela Damián. En ese orden, ¿usted las acepta? Sí, ¿verdad? En ese orden, por favor. Gracias, diputado presidente, por darme la oportunidad. Diputado Vidal Llerenas, sabiendo que la corrupción es un mal que nos hace tanto daño a la nación y al mundo, ¿usted cree que es necesario el castigo como ejemplo, como escarmiento para evitar que se siga dando la corrupción? Es una pregunta. Y la otra, ¿cree usted, al menos yo así lo concibo, que solamente se puede combatir la corrupción con el ejemplo? Por su respuesta, gracias. Pues no, yo creo que la corrupción se combate construyendo un marco institucional mejor, instituciones sólidas para la rendición de cuentas. Las que tenemos evidentemente no lo son, las que aprobamos hace unos días van en ese sentido, porque las cuentas públicas serán entregadas más rápido, porque habrá más transparencia, porque habrá más facultades. Creo que debe haber una transformación integral del sistema de fiscalización que está basado mucho más en encontrar fallas en la norma que en realmente combatir la corrupción y encontrar dónde están las fallas. Pero sin duda esto pasa por la construcción de un sistema nuevo, por eso las fallas son sistemáticas. Cuando uno lee una cuenta pública cree que está leyendo la del año pasado o la del siguiente año, porque precisamente no tenemos un buen sistema de rendición de cuentas. Diputada Estela Damián.
Diputado, escuché con atención la argumentación que dieron algunos de los compañeros que usted señala expresamente, se niegan incluso a la característica del debate con relación al presupuesto y a la dictaminación de la cuenta pública. Usted acaba de señalar que evidentemente este tipo de temas no solamente son técnicos, sino también políticos, por lo que enmarca. Y también hicieron referencia a asuntos de carácter definitorio o señalan algunos temas en donde pareciera que la verdad absoluta la tiene una bancada o la otra. Yo quisiera preguntarle, en este dictamen de cuenta pública 2009, en su opinión, ¿cuáles son de los temas más relevantes y graves de desfalco, de desvío de recursos o incluso de corrupción? Bueno, creo que, como decía, creo que son sistemáticas las observaciones, las hay en el Ejecutivo Federal, las hay en los ejecutivos de los estados, el caso de los fondos de educación, que son sistemáticos, pero creo que hay un tema recurrente y al que no se ha dado respuesta, que sigue siendo enciclomedia. En esta cuenta también se señala que no hay la seguridad, no se mostraron los indicadores de que esta inversión tan importante pues repercutió en la calidad educativa del país. Entonces estamos ante programas que no están siendo pues bien planeados y por lo tanto no están teniendo los resultados deseados. Creo que hay temas muy importantes también que tienen que ver con cómo fue financiada la hacienda pública ese año, donde 90,000 millones de pesos de remanente de Banco de México fueron utilizados para financiar el gasto público y algo así como 260,000 millones de pesos de fideicomisos de estabilización, lo que muestra también una debilidad muy crónica de las finanzas públicas nacionales que hay que tomar en cuenta. Creo que parte de la gran enseñanza macro en México tiene que ver con la debilidad de ingresos fiscales que estuvo a punto de costarnos un serio problema de estabilidad en el país. Adelante con su pregunta, diputado Cárdenas Gracia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Vidal Llerenas. Yo quiero preguntarle sobre el diseño adecuado para la fiscalización en México. Como usted sabe, nosotros hemos insistido, o algunos de nosotros, en la autonomía constitucional, sin depender de la Cámara de Diputados, de la Auditoría Superior de la Federación. Quiero preguntarle qué opina sobre si la Auditoría Superior debiera o no ser un órgano constitucional autónomo. Y por otra parte, en ese mismo orden de ideas, preguntarle si este órgano poderoso, si fuese un órgano constitucional autónomo, debiera fiscalizar también las cuentas públicas, el presupuesto, el ejercicio del presupuesto en las entidades federativas. Es decir, si tuviésemos un órgano de fiscalización autónomo y muy poderoso en el país, si debieran desaparecer las auditorías superiores en los estados, porque muchas de ellas dependen de los gobernadores. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo tendría una opinión distinta. Yo no creo que el problema de la Auditoría Superior, por ejemplo, sea la falta de autonomía. Yo creo que es un órgano que tiene autonomía técnica y que esa autonomía no está en duda, vaya. O sea, yo creo que no hay una discusión en torno a si la Auditoría Superior, por ejemplo, sigue la línea de los diputados. No es cierto. Ellos hacen sus auditorías, hacen sus pliegos y continúan los procesos. Creo que el problema es más bien que es difícil, bueno, prácticamente no sucede, que la propia auditoría finque a tiempo responsabilidades que puedan derivar en juicios administrativos o penales, porque precisamente tenemos un sistema muy tortuoso, además un tipo de fiscalización que solo se basa en el cumplimiento o no de la norma y no tanto en la persecución de delitos en contra del erario público. Entonces, en realidad tenemos un sistema de fiscalización que no está pudiendo llamar a cuentas realmente a los responsables de los desvíos del gasto. Yo lo que creo que debería haber es sí una auditoría superior y sí un órgano de fiscalización con independencia técnica que sustituyera a la Secretaría de la Función Pública y que con independencia técnica nos permitiera tener fiscalización en línea del gasto,
que creo que ahí es donde está el problema. Yo sí dudo de la independencia técnica de la Secretaría de la Función Pública, no de la Auditoría Superior de la Federación. Y creo que en el caso de los estados, en un país federal como México, tendríamos que irnos moviendo a lo que esta reforma que aprobamos y la reforma en materia de contabilidad nos lleva, a un proceso en el que las cuentas públicas, los presupuestos, el ejercicio del gasto en línea, los sistemas de los estados sean idénticos. Y entonces el gasto se pueda fiscalizar igual a lo largo del país. Creo que esa tendría que ser la medida y además que hubiera una serie de estándares en ese sentido. Sonido en la curul del diputado Saragusto Santiago para formular su pregunta y enseguida de él para formular pregunta el diputado Pablo Escudero. Diputado Vidal Llerenas, muchas gracias por aceptar mi pregunta. Con toda preocupación le pregunto, ¿usted está de acuerdo que la revisión de la cuenta pública uso el lenguaje de la Constitución? Así dice la Constitución, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, dice la revisión de la cuenta pública del año anterior. Le pregunto, ¿le parece a usted que eso es un ejercicio ocioso? Escuché ese comentario hace unos minutos. ¿Es un ejercicio inútil? ¿Es un ejercicio demagógico? Es mi primer pregunta. La segunda, la cuenta pública que dictamina la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pasa antes de ese proceso de dictaminación, usted lo sabe muy bien, es un experto, por varios procesos de análisis de la cuenta pública. Muchos de ellos en la propia comisión y otros en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Cuando concluye, la comisión dictamina, y si hay observaciones que quedaron pendientes que ameriten responsabilidades, el único vehículo que hay para hacer eficaces esas responsabilidades es la Secretaría de la Función Pública, quien tiene el monopolio para hacer los trámites correspondientes ante la PGR o ante la autoridad que corresponda. La impunidad que vivimos deriva de la impunidad de la función pública, que por cierto tiene dictamen negativo. Usted sabe, puede darnos opinión, ¿qué opina de que más del 95% de las observaciones que la auditoría le ha hecho a la función pública para que finque responsabilidades administrativas o penales, más del 95% las ha archivado? ¿Le parece que esto es un ejercicio sano que contribuye a evitar la impunidad, o cuál es su opinión, señor diputado? Muchas gracias. Bueno, por supuesto, lo primero, como decía al principio, creo que no, creo que por supuesto que tiene que haber una discusión del ejercicio del gasto, como lo hay de la propuesta de gasto, que esa discusión tiene elementos políticos, por supuesto, pero que esa discusión, y es el caso de este dictamen, como se mencionó, se basa en lo que elabora un órgano técnico de esta Cámara que tiene independencia técnica, que es la Auditoría Superior. Y justo el segundo punto es lo que mencionaba. Creo yo que el problema no es la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene plena autonomía técnica y la usa. Justo está el problema de fincar estas responsabilidades, que primero es complicado hacerlo por la norma, por la temporalidad con que se realiza la fiscalización y sobre todo porque quien, como se dijo, finja estas responsabilidades es parte del Poder Ejecutivo. Lo es en el Ejecutivo Federal y lo es en las entidades federativas también. Quien va a fincar estas responsabilidades, pues también son los órganos de control de las entidades que no tienen independencia de los ejecutivos. Entonces tenemos un proceso en donde un órgano técnico es independiente, pero audita tarde, y al final del día, quien es el encargado de tomar la decisión más importante, que es iniciar procesos, pues tiene conflictos de intereses, porque generalmente, pues quien nombró o al secretario de la Función Pública o al secretario de la Contraloría de los Estados, pues es el propio Ejecutivo. Diputado Pablo Escudero, formule su pregunta, por favor. Gracias, presidente. Gracias, diputado Vidal. Hace unos momentos decía el diputado Pérez Cuevas y me decía
que no me enojara. Yo hacía una reflexión y me acordaba de estos 2 años y medio en la Comisión de Vigilancia de la Función Pública, las mesas que tuvimos, los foros, los debates con César Augusto, con Estela Damián, con Alejandro Encinas, con Cloutier, con Gastón Luquen, 2 años y medio discutiendo esta gran reforma constitucional. Y cuando llegamos al Pleno, el PAN no vota. Por supuesto que estoy enojado, por supuesto que sí. Y más aún, hemos hablado aquí de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, pero hay algo más delicado. El Poder Legislativo aquí del PAN tampoco rinde cuentas. Ni un solo diputado ha dado la cara de por qué no votaron la reforma constitucional más importante. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Usted cree que hay que estar enojado o no? ¿O es un tema simple, sencillo, banal, que se trabaje en 2 años y medio con seriedad, con los mismos diputados del PAN y que vengan aquí y agachen la cabeza? Yo estoy desconcertado. Yo, por ejemplo, creo que diputados como el diputado Luquen, pues tiene una experiencia muy importante en el tema de armonización contable y que perfectamente entiende la trascendencia de la reforma. Yo francamente creo que se equivocó el Partido Acción Nacional. Se equivocó porque confundió el debate de una ley de fiscalización pues de gran calado con el debate de la cuenta pública. El primero no es un debate político, el primero es un debate sobre los méritos de esta ley que hoy obstaculiza en el Senado y que deberíamos estar todos exigiendo que esta ley se apruebe. Enseguida venía el debate de la cuenta pública, que sí es un debate que tiene evidentemente características políticas, y entonces habría que dar el debate político. Yo creo que en esa confusión pues salió perdiendo el Partido Acción Nacional y tristemente salió perdiendo el país, que no va a tener en este periodo una nueva ley que garantice la fiscalización del gasto. Muchas gracias.